Mi nombre es Arturo Romero y les doy la bienvenida a este episodio de Diálogos con Profesionales. En esta ocasión nos acompaña Salvador Olvera. Él es catedrático, comunicólogo con maestría en desarrollo humano. El día de hoy nos trae un tema de suma importancia, como es la salud mental en los estudiantes. Chava, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy bien, Arturo. Muchísimas gracias por la invitación. Pues me siento muy contento porque creo que el tema es fundamental, es vital en este momento y creo que podemos servir y ayudar mucho a todos aquellos que nos siguen en nuestras redes, ¿no? Entonces yo creo que va a ser muy importante el tema el día de hoy. Claro que sí, y más que nada hacer hincapié, ¿no?, en cómo esta etapa de estudiantes, en una etapa del desarrollo vulnerable, pues es sumamente importante empezar a conocer la salud mental. Pero antes de entrar al tema, Chava, si les podrías decir a las personas que nos ven el día de hoy, de manera breve, ¿quién eres? Bueno, mira, yo soy una persona que estudió comunicación hace ya algunos buenos años, allá por los años 80. Trunqué una carrera de medicina, me quedé con una carrera trunca de medicina y posteriormente hice mi carrera de comunicador. Soy comunicólogo, mi carrera es en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, de licenciatura, y luego hice una maestría en Desarrollo Humano. Durante este periodo donde yo he estado trabajando con el desarrollo humano, he acompañado todo el proceso como catedrático universitario. Ya son cerca de 32 años estar dando clases en las aulas a nivel universitario y de bachillerato. Y allá en mis inicios, cuando yo estaba estudiando medicina, daba clases en secundaria, en las clases de ciencias, de las naturales, ciencias de la salud. Era como un trabajo complementario. Siempre me ha gustado la docencia. Y posteriormente, pues he tomado algunos cursos de programación neurolingüística, algunos sobre hipnosis. He estado trabajando en distintos campos del saber y del conocimiento y me ha apasionado el tema del desarrollo humano para las familias y para aquellas personas que tienen o padecen algunos trastornos de diferente índole, ya sea emocional, de la conducta alimentaria o por consumo de sustancias. Y ya tengo un tiempo trabajando en esto. Es aquí en Clínica Nuevo Ser donde yo adquiero ya durante cerca de 5 años experiencia sobre todos estos temas y también me capacito y me certifico como equinoterapeuta. Hago también muchos trabajos dentro de clínicas sobre lo que es ortiterapia, algunos talleres de meditación, de relajación al aire libre, construcción de mandalas, todo lo relacionado con creatividad e innovación que favorezca el trabajo en grupo de las personas, ¿no? Entonces, pues es parte de mi trayectoria. He trabajado en varias universidades, tanto de aquí como de Guadalajara, en donde yo hice mi carrera de comunicólogo. Y pues aquí he estado en algunas de las universidades de la región. Ok, muchas gracias por esta presentación. Y ahora quisiera preguntarte por qué este tema y a qué te refieres con la salud mental. Sí, fíjate, es muy importante. Yo creo que hay que aclarar esto de la salud mental porque yo prefiero dos acepciones que son muy importantes, ¿no? La primera dice que la salud mental es cuando se tiene un bienestar psicológico, un bienestar emocional y un bienestar social. Desde el punto de vista de la psicología, pues se refiere más a un bienestar cognitivo, ¿no? A un bienestar, vamos a decirlo, emocional y de alguna manera también conductual. Y sin embargo, también hay una acepción que a veces utilizamos mucho. La salud mental nos referimos cuando hay una ausencia de trastornos. O sea, cuando nosotros no tenemos algún trastorno, podríamos hablar de que la persona está viviendo un periodo de salud mental. No siempre es así. Durante muchos procesos de la vida del ser humano vivimos ciertas alteraciones o trastornos.
Ya tocará hablar de los pródromos, de algunas situaciones que se manifiestan, sobre todo en la adolescencia, que es de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Y básicamente sería eso, Arturo, ¿no? La salud mental sería ese bienestar que tenemos o consideramos los humanos cuando hay salud mental en el sentido de las emociones equilibradas, en el sentido de que psicológicamente no hay algún tipo de complicación o alteración que nos cause una alteración social también al mismo tiempo e íntima o personal, ¿no? De que la persona se sienta afectada. Entonces, en ese sentido sería. Ok, entonces hablamos aquí como este estado óptimo y a su vez como esta carencia de un trastorno o de una situación que me afecte, ya sea mentalmente, emocionalmente o conductual y socialmente, ¿no? Así bien es lo que estoy entendiendo. Claro que sí. Fíjate que es muy importante el tema y vincularlo con los estudiantes, porque creo que hay énfasis especial en todas las etapas de las civilizaciones y las culturas del mundo a través de los años. Creo que siempre nos hemos preocupado por los jóvenes, por los niños y los jóvenes, porque son el futuro. Finalmente, son esa parte de nuestra cadena evolutiva. Y los estudiantes en este sentido, pues nos vamos a referir pues prácticamente todo aquel ser humano que empieza un proceso de enseñanza-aprendizaje desde el materno infantil hasta la universidad o los posgrados. Pero básicamente hoy a mí me gustaría hacer referencia en la etapa de la adolescencia. Y ahí vamos a distinguir adolescentes tempranos o jóvenes adolescentes entre los 10 y los 15 años aproximadamente, ¿no? Vamos a tener ahí una etapa importante y que es la etapa donde se empieza a consolidar el pensamiento abstracto. Este pensamiento es muy importante porque ayuda a comprender el sentido de la vida. Octavio Paz decía por ahí en algún escrito, en alguna ocasión, que el ser humano cuando nace, lo primero que siente o percibe es la soledad. Okay. Los niños y los adultos la pueden trascender, los niños a través del juego y los adultos a través del trabajo. Pero en esa fase intermedia de la adolescencia es donde el ser humano empieza a comprender y a darse cuenta de los procesos de transformación interior. El ser humano es donde empieza a asomarse al río de la vida, al río y al espejo de su interioridad, y descubre un rostro como Narciso que de pronto desconoce, no sabe qué es ese reflejo deformado que está ahí y que de alguna manera es como se va a ir consolidando su personalidad. Y ahí surgen preguntas muy importantes. ¿Quién es? ¿Cómo lo ven los demás? ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo se incluye en los grupos? Entonces, cuando los tenemos nosotros entre los 10 y los 15 años en los sistemas escolarizados, conviven con otros adolescentes y con otros jóvenes de distintas culturas, de distintos estratos sociales y de cierta manera viven procesos de adversidad como de inclusión, ¿no? Y definitivamente ahí es donde empieza el hombre, el ser humano, a problematizarse. Empieza a ver que hay un problema o varios problemas. ¿Quién soy? ¿A qué grupo pertenezco? ¿Cómo me perciben mis iguales? ¿Cómo me perciben los adultos? ¿Cómo me ven mis padres? ¿Cómo me ve mi familia, los vecinos? Y empieza una serie de dudas muy importantes. Si nosotros no tenemos un colchón familiar adecuado, si hay en cierto momento una disfunción muy marcada dentro de las relaciones familiares, entonces muy probablemente este chico, esta chica van a ir desarmados, vamos a decirlo así, sin ese bagaje, sin esos recursos para enfrentar este tipo de adversidades, ¿no? Y obviamente que pienso en los estudiantes, pero al mismo tiempo en mi reflexión quiero ir hacia las familias, hacia los padres, ¿no? Porque tanto los chicos como los padres, así como tenemos muchos sueños, muchos anhelos, ¿no? Anhelamos que los hijos terminen una profesión, ya sea una carrera técnica, ya sea que sean chefs de cocina, diseñadores o que tengan algún oficio,
o que lleguen a una licenciatura. Queremos que además de eso sean exitosos, que tengan una buena remuneración económica, que vivan bien con la procreación de una familia, que sean excelentes seres humanos. Fíjate, ahorita que escucho bien, me llama la atención algunas palabras que me gustaría que le ayudaras a la audiencia a comprender un poquito más, porque en esta etapa de la adolescencia, pues es una etapa crucial en el desarrollo de cualquier ser humano. Claro. Es una etapa conflictiva y también, pues, a lo que entiendo, ¿no? Aparte de la misma palabra adolescencia te lo dice, ¿no? O sea, es adolescencia porque duele, ¿me entiendes? Así es, sí. Trae sus dolores. Y ahorita mencionas la palabra personalidad. ¿Qué es en un adolescente la personalidad? Ya que estamos en una etapa donde ya no eres un niño, no te identificas con los niños, pero tampoco eres un adulto. Entonces, ¿qué es la personalidad y cuándo empieza un adolescente a formar su propia personalidad? Fíjate que yo creo que es exactamente, das con esta pregunta en un punto muy importante. Porque es esa construcción de mi reafirmación de género. Creo que ahí hay cosas muy importantes. Es a qué género pertenezco, masculino, femenino, o qué es lo que pasa con mi cuerpo y con todas las clasificaciones sociales que tenemos. ¿Cómo me considero o me consideran los demás? ¿Me consideran inteligente, deportista? ¿Me consideran una persona seria o me consideran una persona relajienta? ¿Cómo me voy construyendo en función de las imágenes que yo pienso que son las adecuadas? ¿Cómo voy imitando a un tío, al abuelo, a un amigo? ¿Cómo puedo en cierto momento ir construyendo mi manera de comportarme y de ser en la sociedad, en mis grupos? Tal vez siguiendo algún youtuber, alguna persona famosa en este momento, algún artista, alguien que en cierto momento me va dando como pequeños fragmentos para ir consolidando el cómo soy. Y por dentro hay una esencia también natural que va llamando para ir haciendo que mi sentir, mi manera de interpretar la realidad, pues se vaya consolidando, se vaya cuajando de alguna manera y vaya en cierto momento a definir cómo me presento ante la sociedad. Pero no solamente de manera física, estéticamente, con la ropa o con el tatuaje o con el arete o con la barba o sin ella o a rapa o con los cabellos de colores, no. También cómo en cierto momento es mi carácter, cómo en cierto momento tengo mi capacidad, mi resiliencia para enfrentar los problemas, la vida. La personalidad de alguna manera se siente también, se percibe de parte de los que están fuera y también nos van dando tips, nos van dando ideas, nos van diciendo, tú eres muy reservado o tú eres muy callado o tú eres explosivo o eres una persona que irrumpe en muchos momentos en un ambiente como una ola fuerte. Esa sería para mí la construcción más sencilla de poder decir cómo el adolescente se va identificando. Y el tema del género es muy importante también, ¿no? El género. Yo creo que en este momento estamos viendo también una situación muy, muy importante donde los adolescentes también empiezan a presentarse frente a un mundo de apertura en cuestión a sus preferencias de carácter sexual, de la búsqueda de la pareja. Estamos ante un mundo que está en una efervescencia, en una explosión muy grande y creo que ahí hay más riesgo todavía en este momento porque todavía las estructuras familiares, las estructuras sociales pueden ir vulnerando esa construcción de esa personalidad, esa construcción del cómo finalmente me voy a ir consolidando y voy a dar este mensaje al mundo. Este soy yo. Esa sería para mí mi percepción, como más sencilla para no entrar en algo más rebuscado, ¿no? Ok, aquí hablamos incluso mencionas de esta parte de la esencia,
hablas de cómo el contexto juega un papel muy importante en la construcción de mi personalidad, el carácter, y ahora que podemos entender un poco más de la personalidad del adolescente, como ¿a qué edad crees que un adolescente empiece a forjar su personalidad? Fíjate que es muy importante porque yo decía hace un momento que el pensamiento abstracto se va consolidando como a los 15 años de edad. Ese pensamiento me permite a mí ir comprendiendo conceptos, expresiones que la gente hace referencia a mi persona. Ahora ya puedo entender palabras en referencia a cómo me ven, cómo me perciben. Y hay personas que no pueden ir consolidando todavía este pensamiento abstracto. Es muy concreto, que es más bien parte del pensamiento infantil, las partes concretas. Entonces yo creo que ahí hay una situación finalmente que es tarea de todos nosotros, ¿no? La escuela cumple un factor muy importante de ir ayudando. Hay quienes tienen de manera innata, así tal cual, esa capacidad de ir abriéndose a un pensamiento abstracto a los primeros esbozos de los 13, 14, 15 años y van teniendo una capacidad amplia para esto. Y hay otros que no, desafortunadamente tendrá que ser el trabajo en colectivo, el trabajo de ir entendiendo el doble sentido, las palabras que tienen unas acepciones diferentes, el ir comprendiendo muchos aspectos que pasan de lo concreto, de lo que yo veo, ¿no? De lo que yo palpo tridimensionalmente, a los conceptos, cómo ir haciendo esa traslación de los conceptos, es algo que a veces se da a los 18, 19 años, cuando hay un buen ambiente, y no era innato lo que esta persona traía. Y desafortunadamente hay casos donde el pensamiento abstracto no se da, o sea, cuesta mucho trabajo, y podríamos ver adultos que batallan durante muchos años después en su vida adulta con estas posibilidades, ¿no? Ahorita también mencionando esta parte de cómo se puede empezar desde los 15, 17, 18 años a forjar esta parte de la personalidad, y que en muchos de los casos ya en la vida adulta, ya cronológicamente como un adulto, seguimos a veces con esas concepciones infantiles, sin desarrollar todavía una personalidad, lo cual aquí hace énfasis en cómo no solo nuestro contexto, nuestra familia, la escuela, las personas o las imágenes que nosotros utilizamos para ir armando pieza tras pieza van a tener un peso dentro de este construir una personalidad. Ahora que estamos hablando, ¿no? De, los adolescentes, la salud mental. Ahorita mencionabas algo acerca de los anhelos. ¿Qué me podrías decir acerca de estos anhelos y qué peso tienen las expectativas del mundo, de la familia, de los maestros, de los pares en un adolescente? Es el meollo del asunto en la adolescencia, fíjate. Normalmente cuando estamos en esa etapa los humanos necesitamos ser aceptados por los grupos. Buscamos ser aceptados por los coetáneos, los que son de la misma edad que nosotros, ¿no? Buscamos también el reconocimiento, ser reconocidos, y también estamos ofertando, dando reconocimiento al otro. Es esa construcción de mi persona a través de los otros, y los otros contribuyen a mi creación de una manera a veces buena y otras veces no tan buena, ¿no? Yo creo que en este sentido estos anhelos pueden ser el ideal de la sociedad, ¿no? El llegar a tener un empleo, un trabajo, un salario, algo que nos dignifique. Algunas familias y algunos grupos sociales a veces van clarificando en estos jóvenes y en estos niños la idea de que vayan teniendo un proyecto de vida. Esto es importante, esto es vital. Y hay algunas familias que no tocan el tema del proyecto de vida en mucho tiempo, y a veces se les va la oportunidad. Es en esta etapa, en la adolescencia, donde los estudios, las escuelas y las familias pueden ir contribuyendo
a que un proyecto de vida sea el crisol donde se puedan ir fundamentando todos estos anhelos, ir concretando estos anhelos para poder llegar a lograr pues vivir en una armonía y vivir de la mejor manera. Sin embargo, también aquí hay grandes riesgos en la actualidad. Hoy las redes digitales, fíjate bien, yo quiero hacer un énfasis muy importante porque la gran mayoría de las personas piensan que las redes digitales, las redes sociales que hoy vemos en nuestros celulares, en las pantallas, son las redes, y no es cierto. Las principales redes son la familia, los amigos, los primos, los hermanos, los compañeros de escuela. Esas son las redes reales, redes de carne y hueso, de palabra, de mirar a los ojos, de dialogar, de cuestionar, de abrazar, de sentir el calor humano. Esas redes son fundamentales, básicas, y sin embargo hoy, cuando yo hablaba hace un momento de la construcción del pensamiento abstracto, vemos la dificultad que hay porque muchas personas están viviendo dentro del mundo de las redes sin la construcción de un pensamiento abstracto. Y son conocidos a través de las redes, sus perfiles, buscan tener infinidad de amigos. Y ojo, no siempre tener muchos seguidores o gente que te busca o que te ve a través de las redes digitales. Muchos likes, ¿no? Vivimos en este sentido, hace que el adolescente realmente esté construyendo algo sólido. Y estas redes son importantes porque son las que después le van a dar trabajo, le van a dar empleo cuando termine sus estudios universitarios o sus estudios técnicos, ¿verdad? Estas redes son las que lo van a ayudar cuando enviude, cuando ya sea viejo y sea viudo o viuda. Estas redes sociales son las que lo van a ayudar cuando pierda un hijo, cuando pierda el empleo. Le van a ayudar cuando no tenga empleo o trabajo o una casa. Estas redes sociales son las que lo van a mantener arriba. Las redes reales, las que se consolidan en el diario vivir. Las otras redes son auxiliares, son extensiones, pero son de alguna manera muy volátiles, ¿no? Hoy puedes estar de moda y dentro de 4 días lo que tú decías frente a una cámara de tu teléfono celular ya no puede interesarle a un grupo de los 1,500 seguidores que tenías y te quedas con 3 o 4, ¿no? Que son los amigos los que de alguna manera te van a seguir. Y eso va a producir cambios en las emociones, en la manera de cómo me percibo, y puede empezar a generar ansiedad, puede empezar a generar estados emocionales adversos, y creo que es lo que estamos viviendo. Además que hay, pues a veces, una adicción muy profunda a estar con los medios digitales, ¿no? Veracha, ahorita mencionas esta parte, ¿no? O sea, son los que le van a ayudar al adolescente en el futuro, Uh-huh. Sí. en situaciones difíciles, adversas, en pérdidas. O sea, pero seamos honestos, o sea, ¿qué se necesita para que un adolescente comience a pensar a futuro? Comience a pensar, pues esto me va a servir para cuando enviude, esto me va a servir para cuando me quede sin trabajo. O sea, realmente en nuestro día a día, ¿cuál es ahora sí que el tipo de pensamiento, el tipo de vida que lleva un adolescente, y cuántos de estos adolescentes realmente piensan en un futuro a largo plazo, en un proyecto de vida? Cuando un proyecto de vida se mantiene y se convierte en una edificación de un futuro, y cuando se convierte en un peso. Fíjate, eso es de la siguiente manera. Justamente es el adolescente o los adolescentes los que carecen de esa visión de futuro. Ellos viven la inmediatez del momento porque están asombrados de lo que están descubriendo. Están descubriendo que durante mucho tiempo los papás han dicho cosas que luego ellos corroboran y dicen, no, mi papá no es neta, eso que me dijo no es cierto. Me dice que haga esto, pero él no hace esto. Están asombrados por lo que los amigos se hacen, que se traicionan, que se hacen cosas. Están asombrados ante la belleza del amiguito o del amiguito,
físicamente, la atracción, están metidos en un tiempo presente que se estanca de alguna manera. Visión a futuro es muy complicado. Y si no se tiene visión a futuro, tiene una relación importante con el pensamiento abstracto. Es a lo que yo me refería. Ahora bien, cuando estas situaciones están dadas, la responsabilidad es de la familia, la responsabilidad es de la escuela, la responsabilidad es de los profesores. Y ahí es donde vamos a entrar porque muchos de estos anhelos pasan al campo del dolor, de la familia. Viene después el llanto, viene el espanto, viene el asombro. ¿Qué hice mal? Dicen los padres, dicen las familias. ¿Qué no hicimos? Pues quizá en un determinado momento lo que faltó fue preparar estas redes. El adolescente no lo sabe y no está obligado a saberlo tampoco, porque la etapa que tiene es para que disfrute el momento presente. Pero los adultos que conviven con él, que son los profesores, que son los mismos vecinos, la comunidad, el entorno, la familia misma, sí debe de saber hacia dónde encauzar poco a poco estos vínculos, estas relaciones, ayudarlos en los diálogos, en las conversaciones del día a día. ¿Qué hacer en este sentido? En el comer en familia, en aprovechar el momento en el que se come juntos, pero no para preguntarle cómo te fue en la escuela, qué calificaciones tienes, por qué te peleaste, qué es lo que sucedió. Que sean momentos donde podamos tener un disfrute, establecer un vínculo de concordia, de confianza entre adolescentes y adultos, para que estos puedan ir abriendo su mente poco a poco e ir perfilándose hacia ese futuro. Sin embargo, afuera hay toda una serie de adversidades muy interesantes, ¿no? Tienes toda la razón. Como que los anhelos se pueden romper también porque hay modelos que existen, por ejemplo, en los medios de comunicación. Modelos donde si no estás fuerte muscularmente, o si no tienes determinada talla, o si tienes determinado tipo de valores, o X circunstancia financiera o económica, si no muestras ante el mundo de las redes digitales, no ostentas que tienes poder adquisitivo, pues hay un problema ahí grave para el adolescente, se ve metido en una serie de dificultades muy grandes. Entonces le vamos sumando a esa percepción donde él está estancado en un presente que no se mueve, está como empantanado ese presente. Entonces surgen más preguntas y más dudas y más inquietudes que no puede resolver de la misma manera que lo hacemos los adultos. Fíjate, entonces vamos a concluir aquí en esta parte, ¿no? Cómo incluso todos estos modelos, todos estos ejemplos vienen siendo parte de las expectativas sociales, mis expectativas familiares y como familia, el papel que cumplo para poder empezar a instaurar en el adolescente este pensamiento abstracto y un pensamiento a futuro. Así es, y fíjate que tiene un papel muy importante la escuela y los programas escolares, porque tanto la familia como la escuela deben de tener programas también para ir alfabetizando emocionalmente a los adolescentes, a los niños y a los adolescentes. Ya será un tema que toquemos en algún otro momento, pero yo creo que la alfabetización emocional es muy importante, porque hoy lo que estamos viendo en nuestra sociedad es justamente que muchos de estos trastornos se deben a que no se les ha enseñado a las familias y a los adolescentes, y tampoco las escuelas lo promueven, esta manera de gestionar las emociones. Ahí hay algo importante que luego lo vamos a ver reflejado, porque aquí en la clínica, en Nuevo Ser, nosotros en muchos momentos estamos resintiendo la llegada de jóvenes que también están teniendo dificultad justamente para tener un control de sus emociones en muchos sentidos. Entonces ahí es yo creo que donde vamos a poder en un momento dado ir aterrizando estas ideas, estos conceptos que hoy empezamos e iniciamos. Y bueno, pues yo te agradezco mucho la oportunidad porque creo que las familias tienen que ir poco a poco ampliando
su capacidad para buscar apoyos y ayuda, tanto institucional como social, como comunitaria, porque debemos de buscar lo mejor para nuestros niños y nuestros jóvenes, ¿no? Y sobre todo cuando son estudiantes, bien vale la pena que hagamos la inversión emocional, de tiempo, de espacio, para estar con ellos y acompañarlos. Perfecto. Chava, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y a todos los que nos ven, pues invitarlos a esta siguiente cápsula con Salvador Olvera. Nuevamente, por mi parte, sería todo el día de hoy. Muchas gracias.